Si tienes una noticia que compartir, si tienes una producción que quieras mostrar o si tienes algún comentario, escríbenos al WhatsApp 967-786080 y sé parte de Barrio TV. Lo que nos cuentes, cuenta. Hazte reportero de Barrio TV, el canal digital que estabas esperando. El periodista Ricardo Uceda, ¿no? Hay una imagen de él por ahí, habitual, no podríamos decir no columnista, sino él es miembro de planta, ¿no? Miembro del equipo periodístico de la República, autor de este libro Muerte en el Pentagonito, que es un libro muy interesante y muy recomendable, donde él, este libro lleva como subtítulo no en los sótanos de las cárceles, ¿no? del Pentágono, ¿no? Donde va contando toda una historia a lo largo de varias décadas de cómo funciona el servicio de inteligencia del ejército y cómo se han producido desapariciones extrajudiciales y se ha atentado contra los derechos humanos, con investigaciones muy sólidas, ¿no? Bueno, resulta que este periodista que no podía ser acusado ni de fujimorista, obviamente, ni de aprista o de interesado, mucho menos, es un periodista bastante objetivo y que publica estas cosas en la República, acaba de justamente de poner a publicar, acaba de publicar un reportaje en su habitual columna en Informante, ¿no? Llamado El Cambiazo, ¿no? Hay una imagen ahí de este reportaje en el que el periodista señala que el jurado, al haberse visto con el caso de Martín Vizcarra, de un problema de falta de declaración de unas acciones de una empresa que aparentemente ya está fuera de servicio, había sido declarado en principio, en primera instancia, por el jurado electoral especial, que fuera de carrera, porque había omitido esa información. Y entonces, en el Jurado Nacional de Elecciones, inicialmente se habían visto 2 casos, o hasta 3 me parece, anteriores similares, donde el jurado ya había resuelto votar en contra de estos señores y sacarlos del proceso electoral. Y resulta que, como vieron que el caso de Vizcarra era similar, decidieron volver a reunirse y reconsiderar su votación, y esta vez aprobaron los casos anteriores para que tuviera coherencia con el caso de Vizcarra. Entonces, a esto el periodista Ricardo Uceda lo ha llamado el cambiazo en el Jurado Nacional de Elecciones, y él termina preguntándose, pues, qué corona, qué pedigrí, qué poder tiene Martín Vizcarra para cambiar estas situaciones en su favor, cuando en el plano de lo legal o formal se habían tomado otro tipo de decisiones que lo dejaban fuera del proceso electoral y de la carrera al Congreso, ¿no? A propósito de esta situación, la periodista Rosa María Palacios, en su programa del día de ayer, en La República, justamente, llamado Sin Guión, en realidad debería ser Con Guión o con un gran guión, ¿no? A favor de mis amigos, ¿no? Ha hecho una suerte de defensa de la situación de Vizcarra, disfrazada de una defensa general. Vamos a escuchar lo que la periodista dijo. El Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que el derecho a la participación política es un derecho constitucional, que solo puede ser recortado de una manera tan importante como impedir a alguien postular cuando hay efectivamente una acción dolosa, un ocultamiento, ¿no es cierto? En este caso, todos los candidatos han dicho: queremos declarar, y el formato que ustedes nos han dado no nos permite. ¿Cómo lo vamos a declarar? ¿Hay en esto un favorecimiento a Martín Vizcarra? Lo dudo. Bueno, es bastante curioso que resulte que el formato impide que los candidatos declaren lo que ellos quieren declarar, ¿no?
así como lo dice la redundancia, como lo dice Rosa María Palacios. El candidato quiere declarar, pero no se puede porque el formato no se lo permite, y que además, como la señora sostiene, el jurado ha decidido que se impone más el derecho a la participación que la formalidad. Qué curioso, ¿no? Para todos los que están atentos a los fallos del Jurado Nacional de Elecciones y todas las situaciones que se han presentado en este proceso electoral atípico, donde es la primera vez que los candidatos y todas las agrupaciones presentan a sus listas al Congreso y a su lista presidencial a través de sistemas electrónicos, se han producido algunas situaciones que evidentemente, si nos atenemos a ese argumento, debieron ser reconsideradas porque era una situación de formalidad. O sea, una inscripción de un plazo, de minutos de tiempo, de fechas, es un asunto de formalidad, y entonces se debió apelar efectivamente al derecho fundamental a la participación, pero eso no sucede. Y bueno, ¿qué resulta? Que ahora la señora Palacios dice curiosamente que es por la falta de un formato. Sí, ahora resulta que se va a formar un precedente en el Jurado Nacional de Elecciones donde, bueno, la gente puede justificar en base a esta sentencia que no importa pues que no justifique determinados bienes pues o situaciones. Ahí se van a colar todo tipo de situaciones. Pero escuchemos lo que ella dice, qué hay detrás en realidad de esta denuncia, ¿no? Y de esta, en realidad, es un cuestionamiento a Ricardo Uceda, que no es el único, ¿no? No solamente ella ha intentado distorsionar lo que este informe nos ofrece. Escuchemos lo que dice, su explicación. ¿Qué es lo que hay detrás? Hay una campaña, creo yo, contra el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Para qué? Para poner en evidencia algunas cosas que son verdad. Por ejemplo, uno de los vocales, el señor Arce, que viene del Ministerio Público, está investigado en el Poder Judicial por enriquecimiento ilícito. Y otros podrán decir que un tribunal del 4, no del 5, está incompleto y que no puede administrar justicia electoral correctamente. Pero ¿cuál es el punto de fondo? El punto de fondo nuevamente es tratar de postergar las elecciones. Qué curioso que diga esto esta señora. Hay una foto de ella ahí, de la señora de Cable Canal de Noticias y a la vez de Fujimori. Esta señora que, como vamos a recordar, estas tres imágenes deben estar ahí centradas para que todos los que nos siguen sean conscientes de esta situación. Esta señora en los 90 formaba parte de este canal desaparecido, que fue simplemente fundado con los dineros ilícitos que Fujimori y Montesinos movilizaban para construir un canal paralelo a Canal N y para ser la aplanadora mediática del fujimorismo en pleno Grupo Colina, en pleno saqueo, que los periodistas ya sabían, pero la señora trabajaba muy oronda porque recibía su sueldazo. No solamente cobraba por ser operadora mediática, sino también era consultora en el Estado y finalmente terminó siendo asesora del señor Hurtado Miller, ese personaje tan aciago para la historia peruana, ¿no? Pero, bueno, la señora dice que finalmente se busca desprestigiar al jurado y habla del señor Arce muy convenientemente, pero no dice nada del señor Sanginés, que fue destituido como fiscal porque fue una de las personas que absolvió al señor Álvarez, alias La Bestia, ¿no? A este señor que fue acusado de asesinato y que también ha estado vinculado con Odebrecht, ¿no es cierto? Y entonces este fiscal regresó por la ventana porque fue elegido, ¿no?, por todos los las universidades públicas, las facultades de Derecho de las universidades públicas. Así regresa este señor, un señor destituido. Ahora, no dice nada tampoco del señor Salas, que el señor Salas, no solamente él, sino el hermano y todos, son parte de un clan familiar que son muy amigos también de los Vizcarra. Se conocen desde Moquegua, así lo ha sostenido el día de ayer en una entrevista televisiva el periodista Carlos Paredes, que está publicando un libro que parece muy interesante, que se llama El perfil del lagarto,
donde se van a revelar algunas cosas muy interesantes sobre este señor Vizcarra y cuál es la corona que lo asiste, porque además se dice que no es un rumor, que es una realidad, que este personaje, por llamarlo de algún modo, se habría vacunado él y su familia, nadie más, ¿no? Que habría aprovechado una vez más de su cargo, pero el señor era el que justamente decía que había que aplazar las elecciones. A ver, escuchemos. Entonces, en abril no pueden haber elecciones, pero no va a haber ningún problema que las elecciones sean un mesecito después, en mayo. Si en vez del 11 de abril corremos las elecciones para la primera vuelta, para el 23... Entonces no se cae el argumento de la señora Palacios, ¿no? Por un lado, alude a un formalismo que el señor no ha declarado porque el formato no lo permite. Más adelante vamos a entrevistar a la doctora Beatriz Mejía y le vamos a preguntar como abogada si esto es así. Pero lo cierto es que dudamos que eso sea realidad, pero lo más gracioso es postergar las elecciones, ¿no? O sea, lo que se buscaba con esta tacha Martín Vizcarra era perjudicar al jurado y postergar las elecciones. ¿Y quién sale sosteniendo que hay que postergar las elecciones? Curiosamente el mismo Vizcarra. Él está diciendo que hay que postergarlo hasta el 23 de mayo. Ahí están sus declaraciones. Entonces, por favor, pues, señora Palacios, antes de ejercer una defensa, pues, fíjese en las declaraciones de sus defendidos, por lo menos, ¿no? No pretende engañar al público como habitualmente hace en sus programas, con ser defensora de los grupos de poder económico. Porque aquí sí lo que habría que preguntarse es en realidad, ¿qué poder tiene Vizcarra? Algunos dicen que es porque ha repartido mucho dinero cuando estaba en el poder y le ha dado presupuesto a todo el mundo, a los gobiernos regionales y a todas las instituciones. Pero la otra explicación es que el señor ha descabezado varias instituciones y efectivamente así ha sido. Se encargó de presionar en el Poder Judicial para que renunciara el señor Duberlí Rodríguez, ¿no? De forma indirecta, y ahora no hay nada más conveniente que la señora Elba Barrios haya asumido el gobierno, porque la señora es hermana de la señora Rocío Barrios, que fue la ministra de Producción de Vizcarra y que también fue la ministra de Producción de este gobierno, ¿no? Ahora, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, porque hay que recordar que este señor se regresó de Brasil de un evento importante, de una cumbre de presidentes, para no permitir que los señores José Domingo Pérez, que lo conoce a él desde Moquegua, y el señor Vela, Rafael Vela, no salieran del equipo Lavajato. Y se encargó de presionar hasta el final, hasta sacar al señor Chávarri del poder y colocar, muchos dicen, hay diversos indicios, a la señora Zoraida Ábalos, la famosa Shakira, soga cierta y muda para sus amigos. Y además de eso, en la Junta Nacional de Justicia, del descabezado Consejo Nacional de la Magistratura, se ha colocado, ahora no recuerdo el nombre, pero efectivamente el presidente de esa comisión fue ministro del señor Ollanta Humala. Entonces, que no hay relación entre todos ellos no han estado vinculados a la política y a determinados gobiernos y están vinculados con el señor Vizcarra, pero esa es otra explicación. Pero debe haber una explicación mayor, no es solo el dinero, no es solo la posibilidad de la amistad, hay algo más que lo debe sostener. Y nosotros creemos que lo sostiene son los que han sostenido en este tiempo a quienes van cambiando de turno y los que ponen y sacan presidentes, ¿no es cierto? Y por eso este señor, y ahí está una foto del Club de la Construcción, ¿no? Donde este señor, a través de su empresa y él y su hermano, han hecho diversas obras de construcción en Moquegua y también les ha brindado una serie de facilidades cuando él era gobernante, ¿no? No solamente a esa empresa, sino también a Odebrecht, a quien se le ha devuelto la plata, recuerden, los 524 millones, entre otras cosas, de la represa de Chacya, ¿no? De la hidroeléctrica de Chacya. Estos son los señores que se nos olvidan a nosotros y que probablemente están detrás, porque son los mayores interesados. Por ejemplo, estos señores de Graña y Montero, ¿no es cierto? Y hay un video ahí
digamos, ¿cómo diríamos? No muy educativo, sino más bien muy edificante, digamos, y muy revelador de lo que siente la población, pero que a veces olvida, sobre lo que sucedió el 20 de noviembre del 2019. O sea, no hace mucho, casi un año atrás, o un poco más de un año atrás, cuando los señores José Graña y Miro Quesada salieron liberados porque se convirtieron en colaboradores eficaces. Miren el aplauso de la población. ¡Traidor a la patria! Señor Graña, ¿por qué no aclaró? ¡Cagaste al Perú! ¡Asesinaste la esperanza de millones de niños, de peruanos! ¡Corrupto! ¡Cobarde! ¡Hijo de puta! ¡Cobarde, hijo de puta! Pero es que nos hemos olvidado que estos son delincuentes de cuello y corbata. O sea, estos señores que nunca van a la cárcel, los señores de apellido compuesto, que se compusieron el apellido a lo largo del tiempo para distinguirse del resto, para ser diferentes a los demás, para tener corona, para no ser un ciudadano como los demás, para creer que viven en una colonia y no en una república. ¿Acaso no es así? ¿Acaso nos hemos olvidado que estos infelices le han robado al Perú, le han robado a generaciones, y que son los primeros interesados en que políticos como Vizcarra, que son sus empleados, sean el centro de la atracción del circo mediático y electoral, ¿no? Estos señores del comercio, porque esa imagen, el comercio, y además agrega la otra imagen, la contribución cultural del comercio, esa gran creación de cultura al país, de cultura cívica, de cultura democrática, que es el TROME, para que vean uno de esos titulares ahí, son claramente el reflejo de lo que quieren hacer con la opinión pública, porque ese es el diario que más vende, ¿no? El TROME es el diario que vende muchísimo más que Hildebrand en sus 13, o que cualquiera de los diarios que ellos tienen simplemente, ya prácticamente, que no sirven además ni para envolver pescado, en realidad, porque esa tinta debió envenenar la comida de la gente que va a consumir eso. Porque solo consumir ese tipo de alimentos con ese tipo de envoltura podría envenenarme el cerebro, ¿no? No solamente el estómago, ¿no? Por eso hay que pasar, y acá hay que estar atentos, porque hay algún poder detrás que lo sostiene. No es que sea un todopoderoso, hay intereses muy particulares en sostener a este señor, no solamente en la carrera electoral, sino que también estén con algunos socios y ir como orientando más o menos el proceso electoral hacia los candidatos que ellos quieren que salgan, ¿no? Pero nosotros no debemos darles el gusto, pues. No podemos hacer eso. No podemos convertirnos en monigotes, no podemos dejar de permitir que siempre nos estén llevando de las narices. Debemos de mirar detrás. ¿Quiénes son los tentáculos que mueven todo esto? ¿Quiénes mueven a periodistas monigotes como Mavi La Huerta, como Rosa María Palacios, como Álvarez Rodríguez, como Patricia del Río, y todos esos que en coro, por ejemplo, van aplaudiendo la miserable cantidad de dosis de vacunas que llegan al país, para construir una opinión e intentar orientar, intentar vendernos humo, porque eso, ¿en qué beneficia la salud pública del país? ¿En qué ha beneficiado con resolver los temas que son solo de gestión, que son el problema del oxígeno y el problema de las camas UCI? Con solo resolver esos problemas se salvarían, estoy seguro, aunque no soy médico ni epidemiólogo, pero estoy seguro que se salvarían miles de vidas. Se ha hecho en otros países y aquí no. Además, agregando el tema de las pruebas moleculares en forma masiva. ¿Cuántas pruebas se hacen al día de las pruebas antígenas que se están haciendo últimamente? Tengo entendido que no se hacen más de 15.000. Eso es una miseria. En ningún país, en Chile se hacían 100.000 diarias, moleculares. Esa es la cantidad que se debía hacer, se podría hacer. Hay quienes dicen que no hay laboratorios para procesarla, pero de eso se trata, pues, de implementar esa situación y no seguir viviendo esta miseria del confinamiento, que lo que hace es recluir a la gente y generar miedo para generar control. Por eso es que las medidas se han dictado cada 15 días. ¿Por qué? Porque si se dictaran de manera abierta,
habría una gran protesta social. Entonces hay la necesidad de ir dosificando, ¿no?, la idea para que la gente vaya dorando la píldora. Pero no, pues la situación cada vez es más incontenible y el confinamiento solo lo resisten y lo soportan los que tienen dinero, los que pueden hacerlo, los que pueden recluirlo en su casa, incluso apartarse hasta de su familia. Eso no lo puede hacer ni el 5% del país. Por favor, vivimos en un país en el que tenemos mucha precariedad y este tipo de medidas, algunos médicos como el doctor Omar Neira, un especialista en salud pública, han sostenido que corresponden a la Edad Media, a la época de las grandes epidemias. Hoy en día las cosas se hacen de manera inteligente, pero parece que hay algún interés particular, porque es muy conveniente llegar a las elecciones de esa forma. Recuerden ustedes que hace poco ha habido elecciones el domingo pasado en Ecuador. No se han postergado las elecciones y además va a haber segunda vuelta el 11 de abril. Y si Ecuador lo puede hacer, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Gran pregunta. Ya volvemos, no se vayan por favor, regresamos con la entrevista a la doctora Beatriz Mejía. No se olviden, además, de que cualquier denuncia o alguna participación pueden coordinar al WhatsApp del canal. En la pausa verán los números. Por favor, consúltenos. Ya volvemos. Nos encontramos